¿Quieres conocer un país que contiene desiertos más secos que el Sáhara, selvas más densas que el Congo, y montañas más altas que los Alpes, todo dentro de las mismas fronteras? Bienvenido a Perú, una nación geográficamente imposible que desafía todas las leyes de la naturaleza. Hoy vengo a revelarte 20 datos geográficos tan extraños sobre Perú que te costará creer que son 100% reales. Desde el cañón más profundo del mundo que hace que el Gran Cañón parezca un rasguño, pasando por el río más caudaloso del planeta que nace en estas tierras, hasta el lago navegable más alto de la Tierra donde viven comunidades flotantes, glaciares tropicales que desaparecen ante nuestros ojos, desiertos costeros donde nunca llueve pero todo está húmedo, montañas de colores que parecen pintadas con acuarelas, bosques nubosos con más especies que toda Europa junta, y líneas gigantes dibujadas en el desierto hace 2000 años que solo se ven desde el cielo. Si buscas descubrir por qué Perú es considerado uno de los países más megadiversos del planeta, quédate porque esto es lo que nunca te contaron sobre la geografía peruana. Pero antes, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Ahora sí, vamos allá. 20. El país de los tres mundos geográficos. ¿Sabías que Perú es uno de los pocos países del mundo que contiene tres regiones geográficas completamente diferentes y claramente definidas? Esta nación de 1.28 millones de kilómetros cuadrados está dividida en tres mundos paralelos que corren de norte a sur: la costa, la sierra y la selva. La costa es una estrecha franja desértica de apenas 50 a 100 kilómetros de ancho, pero que se extiende por 3.080 kilómetros a lo largo del Pacífico, siendo uno de los desiertos costeros más áridos del planeta. La sierra es la región de los Andes, con montañas que superan los 6.000 metros de altitud, valles profundos, mesetas de altura llamadas punas, y glaciares tropicales. La selva es la Amazonía peruana, un océano verde que cubre el 60% del territorio nacional con bosques tropicales impenetrables. Lo increíble es que puedes comenzar el día en una playa desértica al nivel del mar, conducir por 6 horas, y terminar en la cima de una montaña a 5.000 metros de altura rodeado de nieve. O puedes volar 1 hora desde Lima y estar en medio de la selva amazónica más densa. Esta diversidad geográfica extrema concentrada en un solo país es prácticamente única en el planeta. Cuando entiendes que Perú contiene simultáneamente desiertos absolutos, picos nevados y selvas tropicales, empiezas a comprender por qué este país es tan especial geográficamente. 19. El Cañón del Colca, 2 veces más profundo que el Gran Cañón. Hablemos de uno de los récords geográficos más impresionantes del planeta. El Cañón del Colca en Arequipa alcanza profundidades de hasta 3.400 metros desde el borde hasta el río en el fondo, haciéndolo aproximadamente el doble de profundo que el famoso Gran Cañón de Arizona que tiene apenas 1.800 metros de profundidad. Y por si esto no fuera suficiente, Perú tiene un vecino aún más impresionante, el Cañón de Cotahuasi, también en Arequipa, que alcanza 3.535 metros de profundidad, oficialmente uno de los cañones más profundos de la Tierra. Estos abismos fueron tallados durante millones de años por ríos que descendían violentamente desde los Andes, cortando como cuchillos a través de capas de roca volcánica. La geografía vertical aquí es tan extrema que puedes estar parado en el borde del cañón a 3.600 metros sobre el nivel del mar y mirar hacia abajo donde el río fluye a apenas 1.000 metros de altitud, creando un desnivel que literalmente te quita el aliento. Los cóndores andinos, aves con envergaduras de hasta 3 metros, aprovechan las corrientes térmicas que suben desde las profundidades para planear sin esfuerzo, a veces volando a la altura de tus ojos mientras estás parado en el mirador. Cuando estás en el borde del Colca mirando hacia el abismo, no estás viendo solo un cañón, estás viendo el resultado de fuerzas geológicas que han estado esculpiendo la Tierra durante más tiempo del que nuestra mente puede comprender. 18. El nacimiento del río Amazonas. Aquí comienza el gigante. Este es un dato que muchos no conocen. El río Amazonas, el río más caudaloso del mundo que transporta el 20% de toda el agua dulce que fluye hacia los océanos del planeta, nace en Perú. Específicamente, la fuente más lejana del Amazonas está en el Nevado Mismi en Arequipa, a 5.597 metros sobre el nivel del mar. Desde este glaciar remoto, una pequeña corriente de agua de deshielo comienza un viaje épico de aproximadamente 6.400 kilómetros hasta el Océano Atlántico. Geográficamente, esto significa que el Amazonas atraviesa prácticamente todo el ancho del continente sudamericano, desde los Andes peruanos en el oeste hasta la costa atlántica de Brasil en el este. Pero lo verdaderamente impresionante es la transformación. Lo que comienza como un hilo de agua derritiendo las alturas heladas de los Andes se convierte, cientos de kilómetros después, en el río más poderoso y ancho del planeta, que en algunos puntos tiene más de 10 kilómetros de ancho y profundidades que superan los 100 metros. Perú contiene aproximadamente el 13% de toda la cuenca amazónica, con ríos tributarios masivos como el Ucayali, el Marañón y el Napo que eventualmente se unen para formar el Amazonas propiamente dicho. Cuando estás en Iquitos o en cualquier parte de la selva peruana navegando por estos ríos gigantes de agua marrón,
Estás literalmente en el sistema fluvial más grande de la Tierra, un sistema que comenzó como gotas de agua derritiendo en un glaciar andino. 17. El lago Titicaca. El lago navegable más alto del mundo a 3.812 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Perú y Bolivia, se encuentra el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Nota el calificativo navegable porque aunque existen lagos a mayor altitud, ninguno es lo suficientemente grande o profundo como para permitir navegación regular de embarcaciones grandes. El Titicaca tiene aproximadamente 8.372 kilómetros cuadrados de superficie, más grande que algunos países pequeños, y alcanza profundidades de hasta 281 metros. Geográficamente, este lago es el remanente de un cuerpo de agua mucho más grande que existió durante las eras glaciales. Lo que hace al Titicaca verdaderamente extraordinario no es solo su altitud, sino el ecosistema único que sostiene y las culturas que han florecido en sus orillas durante milenios. En medio del lago existen islas flotantes hechas de totora, un junco acuático, donde viven comunidades enteras de los uros, literalmente viviendo sobre plataformas vegetales flotantes que deben ser constantemente mantenidas y reconstruidas. La isla del Sol y la isla de la Luna tienen importancia sagrada en la mitología inca. El agua del lago es sorprendentemente clara y azul, y a pesar de la altitud extrema, sostiene vida acuática incluyendo especies de peces endémicas. Geográficamente, vivir a esta altitud presenta desafíos únicos. La presión atmosférica es apenas 60% de la que existe al nivel del mar, haciendo que caminar unos pocos pasos te deje sin aliento. Las temperaturas pueden oscilar dramáticamente entre el día soleado y la noche helada. Sin embargo, el lago mismo modera el clima local, haciendo posible la agricultura en sus orillas que de otra manera sería imposible a esta altitud. Cuando navegas por el Titicaca, especialmente al amanecer cuando la superficie está completamente calmada reflejando perfectamente el cielo y las montañas circundantes, sientes que estás en un lugar sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran. 16. Las líneas de Nazca. Geoglifos gigantes en el desierto en medio del desierto costero del sur de Perú, cerca de la ciudad de Nazca, existe uno de los misterios geográficos y arqueológicos más fascinantes del mundo. Las líneas de Nazca son cientos de geoglifos, dibujos trazados en el suelo, que cubren aproximadamente 450 kilómetros cuadrados de desierto. Estos incluyen líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros, figuras geométricas complejas, y representaciones de animales, una araña, un colibrí, un mono, un cóndor, tan grandes que solo pueden apreciarse completamente desde el aire. El colibrí mide 96 metros de largo, el mono 110 metros, el pelícano 285 metros. Fueron creados por la cultura Nazca hace aproximadamente 2000 años removiendo las piedras oscuras superficiales para revelar la arena clara debajo, creando contraste. Geográficamente, lo que ha preservado estas líneas durante 2 milenios es la extrema aridez del desierto de Nazca. Aquí prácticamente nunca llueve, menos de 4 milímetros al año, no hay viento fuerte que borre las líneas, y la composición del suelo crea una superficie estable. Pero el verdadero misterio es, ¿por qué crearían dibujos tan grandes que solo pueden verse desde el aire? Múltiples teorías existen: calendario astronómico, rituales relacionados con agua, líneas de peregrinación, ofrendas a los dioses del cielo. Lo que es indiscutible es que representa un esfuerzo monumental de modificación geográfica intencional del paisaje. Cuando sobrevuelas las líneas de Nazca en una pequeña avioneta, viendo estas figuras gigantes perfectamente preservadas después de 2000 años, te das cuenta de que los antiguos peruanos entendían la geografía del desierto de maneras que apenas comenzamos a comprender. 15. La montaña de 7 colores. Geología pintada en la región de Cusco. A más de 5.000 metros de altitud, se encuentra Vinicunca, también conocida como la montaña de 7 colores o montaña arcoíris. Esta montaña parece literalmente pintada con acuarelas, mostrando franjas horizontales de colores vívidos: rojo, amarillo, turquesa, verde, morado. Geográficamente, estos colores no son pinturas sino minerales expuestos. Cada color representa un tipo diferente de mineral depositado en diferentes eras geológicas. El rojo viene de óxido de hierro, el amarillo de sulfuro de hierro, el turquesa de cobre, el verde de mezclas de clorita y óxido de hierro, el morado de mezclas de arcilla y óxido de hierro. Estas capas se formaron durante millones de años cuando sedimentos marinos y minerales se depositaron en lo que entonces era el fondo de un antiguo océano. Posteriormente, los movimientos tectónicos que crearon los Andes levantaron estas capas sedimentarias miles de metros, inclinándolas y exponiéndolas. La erosión del viento, agua y hielo removió las capas superiores revelando esta paleta geológica. Lo que hace a Vinicunca particularmente espectacular ahora es el retroceso de los glaciares debido al calentamiento global. Hasta hace unas décadas, esta montaña estaba completamente cubierta de nieve y hielo. El deshielo ha revelado los colores,
convirtiéndola en una atracción turística masiva pero también en un símbolo visual del cambio climático. Cuando haces la caminata extenuante hasta el mirador de Vinicunca, luchando contra la altitud extrema, y finalmente ves esta montaña imposiblemente colorida elevándose ante ti, sientes que estás viendo algo de otro planeta, un paisaje que no debería existir en la Tierra. 14. El Huascarán. El pico tropical más alto del mundo, el Nevado Huascarán en la Cordillera Blanca, alcanza 6.768 metros de altitud, convirtiéndolo en la montaña más alta del Perú y de toda la zona tropical del planeta. Geográficamente, tropical significa estar entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y el Huascarán está a solo 9 grados de latitud sur del Ecuador. Lo extraordinario de tener montañas tan altas en latitudes tropicales es que crea condiciones extremas. Durante el día, el sol tropical es intenso incluso a gran altitud, pero por la noche las temperaturas pueden caer a menos 20 grados centígrados o menos. Esta oscilación térmica extrema afecta a los glaciares de maneras únicas. El Huascarán está cubierto por glaciares masivos que, tristemente, están retrocediendo rápidamente debido al calentamiento global. Estos glaciares son vitales porque alimentan los ríos que proporcionan agua a millones de personas en la costa peruana durante la temporada seca. La Cordillera Blanca contiene la mayor concentración de glaciares tropicales del mundo, almacenando agua dulce crítica. Geográficamente, escalar el Huascarán es extremadamente peligroso debido a la altitud, el frío, las avalanchas y las grietas en los glaciares. En 1970, un terremoto de magnitud 7.9 desencadenó una avalancha masiva del Huascarán que sepultó completamente la ciudad de Yungay, matando aproximadamente 20.000 personas en uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia sudamericana. Cuando ves el Huascarán desde el valle, su doble pico cubierto de nieve brillando bajo el sol, entiendes por qué los antiguos peruanos consideraban estas montañas como apus, espíritus o dioses poderosos que controlaban el agua, el clima y la fertilidad de la tierra. 13. La selva amazónica peruana. El 60% del territorio Perú contiene aproximadamente 782.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, representando cerca del 60% de todo su territorio nacional y aproximadamente el 13% de toda la cuenca amazónica. Esta es un área equivalente a 2 veces el tamaño de Alemania, completamente cubierta de bosque tropical. Geográficamente, la Amazonía peruana se divide en selva alta, las estribaciones orientales de los Andes donde la elevación todavía es significativa, creando bosques nubosos, y selva baja, las llanuras aluviales completamente planas donde los ríos meandrean lentamente. La biodiversidad aquí es literalmente abrumadora. Perú es el segundo país con más especies de aves en el mundo, más de 1.800 especies, tiene más de 500 especies de mamíferos, 300 más de reptiles, 400 más de anfibios, y se estima que podría tener hasta 25.000 especies de plantas. Solo en una hectárea de bosque amazónico peruano puedes encontrar más especies de árboles que en todo Estados Unidos. La selva peruana también contiene pueblos indígenas no contactados, comunidades que han elegido vivir en aislamiento voluntario sin contacto con el mundo exterior. Geográficamente, la selva peruana es donde nacen los principales tributarios del Amazonas, el Ucayali y el Marañón, que eventualmente se unen para formar el Amazonas propiamente dicho. Cuando sobrevuelas la selva amazónica peruana, todo lo que ves es un tapiz verde infinito interrumpido solo por las serpientes marrones de los ríos. Es un océano verde que se extiende hasta el horizonte en todas direcciones, un recordatorio de que todavía existen lugares en la Tierra que son verdaderamente salvajes. 12. El desierto costero. Más seco que el Sáhara, la costa peruana contiene una de las regiones más áridas del planeta Tierra. Este desierto costero, que se extiende por más de 3.000 kilómetros desde el norte hasta el sur, es, en algunos lugares, más seco que el mismo desierto del Sáhara. Áreas como el desierto de Sechura en Piura o el desierto de Atacama, que se extiende desde Chile hasta el sur de Perú, reciben menos de 10 milímetros de precipitación anual, con algunas zonas que pueden pasar décadas enteras sin ver una gota de lluvia. Geográficamente, esta aridez extrema es causada por la corriente fría de Humboldt, que enfría el aire marino impidiendo que se forme lluvia, y por la cordillera de los Andes, que bloquea toda la humedad proveniente de la Amazonía al este. El resultado es un paisaje de dunas de arena, pampas pedregosas estériles, y ausencia casi total de vegetación. Pero este desierto no está completamente muerto. Valles fluviales que descienden de los Andes cortan el desierto como cicatrices verdes, creando oasis donde florecieron civilizaciones durante milenios. Culturas como Nazca, Paracas, Moche, Sicán y Chimú todas prosperaron en estos valles desérticos, desarrollando sistemas de irrigación sofisticados. Durante eventos del Niño, cuando lluvias excepcionales caen sobre el desierto, este explota temporalmente en vegetación verde y flores, un fenómeno llamado lomas que transforma el paisaje marrón en jardines efímeros. Cuando conduces por la Panamericana a través del desierto costero peruano, especialmente en secciones como entre Lima e Ica, puedes conducir durante horas viendo solo arena, dunas y ocasionalmente rocas,
sin una sola planta, creando una sensación de estar en Marte más que en la Tierra. 11. Los bosques nubosos. Biodiversidad extrema en las laderas orientales de los Andes. En la zona de transición entre las montañas altas y las tierras bajas de la Amazonía, existe un ecosistema extraordinario, el bosque nuboso o selva alta. Esta zona, que ocupa elevaciones entre aproximadamente 1500 y 3500 metros, está perpetuamente envuelta en niebla y nubes que ascienden desde la Amazonía. Geográficamente, cuando el aire cálido y húmedo de la selva baja sube por las laderas montañosas, se enfría y condensa, creando una capa constante de nubes que literalmente atraviesan el bosque. El resultado es un ambiente de humedad extrema, 100% constantemente, temperaturas frescas pero no frías, y una biodiversidad que rivaliza o supera a la de la selva baja. Los bosques nubosos son increíblemente densos con vegetación, cada árbol cubierto con capas de musgos, líquenes, bromelias, orquídeas y helechos epífitos. Los troncos están tan cubiertos de plantas que apenas puedes ver la corteza del árbol. El dosel está tan cerrado que el sotobosque está en penumbra constante. Aquí habitan especies únicas: el oso de anteojos, único oso de Sudamérica, el gallito de las rocas, ave nacional de Perú con plumaje rojo brillante, el quetzal, el colibrí cola de espátula, y literalmente cientos de especies de orquídeas, muchas endémicas. Perú tiene la mayor diversidad de orquídeas del mundo con más de 3000 especies, la mayoría en bosques nubosos. Lugares como el Parque Nacional Manú o el Santuario Histórico de Machu Picchu protegen extensiones masivas de bosque nuboso. Cuando caminas por un bosque nuboso peruano, con la niebla moviéndose entre los árboles, el agua goteando constantemente desde las hojas, y el sonido omnipresente de insectos y aves, sientes que has entrado en un mundo prehistórico donde la vida se ha vuelto loca en su exuberancia. 10. El Valle Sagrado de los Incas. Geografía imperial. El Valle Sagrado de los Incas, ubicado entre Cusco y Machu Picchu, es un ejemplo perfecto de cómo la geografía determinó el desarrollo de civilizaciones. Este valle, tallado por el río Urubamba que fluye entre montañas andinas, tiene elevaciones entre 2800 y 3800 metros, creando un clima templado ideal para agricultura a pesar de la altitud. Geográficamente, el valle tiene una orientación este-oeste que maximiza la exposición solar, y las laderas de las montañas proporcionan diferentes zonas climáticas a diferentes altitudes. Los incas entendieron perfectamente esta geografía vertical y construyeron terrazas agrícolas, andenes, que transformaron las laderas empinadas en campos cultivables. Estas terrazas no solo evitaban la erosión sino que también creaban microclimas. Las terrazas inferiores recibían más calor y podían cultivar maíz, las terrazas medias cultivaban papas, las superiores cultivaban granos de altura. Los incas también construyeron sus centros ceremoniales y administrativos más importantes aquí: Pisac, Ollantaytambo, Mourey, un laboratorio agrícola de terrazas circulares concéntricas que crean diferentes microclimas, y por supuesto, Machu Picchu. Geográficamente, Machu Picchu está ubicada en un lugar tan dramático, sobre un pico de montaña rodeado por acantilados verticales, con el río Urubamba 400 metros abajo formando un meandro perfecto, que parece deliberadamente diseñado para inspirar asombro. Cuando estás en el Valle Sagrado, especialmente viendo las terrazas de Mourey o las fortalezas de Ollantaytambo, entiendes que los incas eran maestros de manipular geografía, transformando paisajes montañosos imposibles en jardines productivos y centros urbanos. 9. Los glaciares tropicales en retroceso. Perú contiene aproximadamente el 71% de todos los glaciares tropicales del mundo, concentrados principalmente en la Cordillera Blanca. Estos glaciares son geográficamente únicos porque existen en latitudes tropicales donde la radiación solar es intensa incluso a gran altitud. Sin embargo, están desapareciendo a una velocidad alarmante. Estudios con imágenes satelitales han documentado que los glaciares peruanos han perdido aproximadamente el 30 a 40% de su masa en las últimas 4 décadas. Algunos glaciares pequeños han desaparecido completamente. El glaciar Oricalis en la cordillera Vilcanota retrocedió 1 kilómetro entre 1978 y 2004. Geográficamente, esto tiene consecuencias catastróficas porque estos glaciares funcionan como torres de agua naturales. Almacenan precipitación durante la temporada húmeda y la liberan gradualmente durante la temporada seca, alimentando los ríos que proporcionan agua para agricultura, consumo humano e hidroelectricidad en la costa y en las ciudades andinas. Sin los glaciares, los ríos tendrán flujos extremos, inundaciones durante las lluvias y sequías severas durante el estiaje. El retroceso glaciar también está creando lagos glaciares que crecen rápidamente. Algunos de estos lagos están detenidos solo por morrenas, montones de rocas y sedimento dejados por glaciares, y si estas morrenas fallan, pueden desencadenar inundaciones catastróficas río abajo llamadas avalanchas de lodo o aluviones. En 1941, el colapso de un lago glaciar creó una ola de 50 metros que destruyó parte de la ciudad de Huaraz. Geográficamente,
Perú está en primera línea del cambio climático, donde las consecuencias no son abstractas sino visibles en la forma de glaciares que se derriten ante nuestros ojos. 8. El abismo marino de la fosa de Perú-Chile frente a las costas de Perú. A poca distancia mar adentro, el fondo oceánico cae dramáticamente hacia una de las fosas oceánicas más profundas del planeta, la fosa de Perú-Chile. Esta fosa se extiende por más de 5.900 kilómetros a lo largo de la costa occidental de Sudamérica y alcanza profundidades máximas de 8.065 metros bajo el nivel del mar. Geográficamente, esta fosa se forma donde la placa tectónica de Nazca se hunde, bajo la placa sudamericana, generando una depresión profunda en el fondo marino. Esta misma subducción es responsable de toda la actividad sísmica constante en Perú, de la formación de la cordillera de los Andes y del vulcanismo activo en el sur del país. Frente a las costas peruanas, las profundidades oceánicas exceden los 6.000 a 7.000 metros a apenas unos kilómetros de la costa. Esto significa que Perú tiene uno de los gradientes batimétricos, topografía submarina, más extremos del planeta. Puedes estar parado en una playa al nivel del mar y saber que a menos de 100 kilómetros hacia el oeste, el fondo oceánico está 7 kilómetros por debajo. Esta geografía submarina también crea las condiciones para la corriente de Humboldt y para la surgencia de aguas profundas ricas en nutrientes que hace del mar peruano uno de los más productivos del mundo. Significa también que Perú está geográficamente ubicado en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, con el riesgo constante de terremotos masivos y tsunamis. Grandes terremotos como el de 1970, magnitud 7.9 que mató a 70.000 personas, o el de 2007 en Pisco son recordatorios de que esta geografía tectónica es activa y peligrosa. 7. Las Islas Ballestas. Galápagos peruanas frente a la costa de Paracas en el departamento de Ica se encuentran las Islas Ballestas, un archipiélago rocoso que ha sido apodado las Galápagos de los pobres por su extraordinaria concentración de vida marina. Geográficamente, estas islas son formaciones rocosas que emergen abruptamente del océano, creadas por fuerzas tectónicas y erosión. Lo que hace a las ballestas especiales es la corriente de Humboldt que crea aguas frías ricas en nutrientes, atrayendo enormes cantidades de peces que a su vez alimentan a depredadores. Las islas albergan colonias masivas de lobos marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos, piqueros, cormoranes y otras aves marinas. Las rocas están completamente cubiertas por capas de guano, excremento de aves, que en algunos lugares alcanza varios metros de espesor. Este guano fue tan valioso en el siglo XIX que se le llamaba oro blanco y generó fortunas durante la época del boom del guano peruano cuando era exportado como fertilizante antes de la invención de fertilizantes sintéticos. Geográficamente, las ballestas también están cerca del candelabro de Paracas, un geoglifo gigante, como las líneas de Nazca, de 180 metros de largo tallado en la ladera de una duna costera, visible desde el mar, cuyo origen y propósito siguen siendo misterio. Cuando visitas las ballestas en bote, navegando entre formaciones rocosas con arcos naturales y cuevas, rodeado por miles de animales y el olor intenso del guano, te das cuenta de que Perú no es solo montañas y selva, sino también un país con geografía marina extraordinaria. 6. El complejo de Huacas de Tucumé. Pirámides en el desierto en el departamento de Lambayeque, en el valle del río La Leche, se encuentra el complejo arqueológico de Tucumé, que contiene 26 pirámides o huacas de adobe, siendo uno de los complejos de pirámides más grandes de América. La pirámide principal, Huaca Larga, mide 700 metros de longitud, 280 metros de ancho y 30 metros de altura, siendo una de las estructuras de adobe más grandes construidas en el mundo precolombino. Geográficamente, estas pirámides fueron construidas por la cultura Lambayeque, también llamada Sicán, y posteriormente ocupadas por los Chimú y finalmente por los Incas, demostrando 500 más años de ocupación continua. Las pirámides están hechas completamente de millones de adobes, ladrillos de barro secados al sol, un material de construcción perfectamente adaptado al desierto costero donde la madera era escasa pero el barro aluvial abundante. Lo impresionante es que estas estructuras masivas han sobrevivido durante siglos en buen estado debido a la extrema aridez del clima. En un lugar con más lluvia, el adobe se habría disuelto hace siglos. Durante eventos del Niño, cuando llueve intensamente, estas pirámides sufren daño severo, con el agua literalmente derritiendo el adobe. Geográficamente, Tucumé está ubicado al pie del Cerro La Raya, también llamado Cerro Purgatorio, una formación rocosa que se eleva dramáticamente desde la llanura desértica y que tuvo significado religioso para las culturas que construyeron las pirámides. Cuando subes al cerro y miras hacia abajo, ves las 26 pirámides dispersas por el valle como monumentos a civilizaciones que dominaron esta geografía desértica hace 1000 años. 5. El Manú. El parque nacional más biodiverso del planeta, el Parque Nacional del Manú en el sureste de Perú es considerado por muchos científicos como el lugar con mayor biodiversidad del planeta Tierra. Este parque de 17.163 kilómetros cuadrados, más grande que algunos países europeos,
Protege un gradiente altitudinal completo desde los Andes a más de 4.000 metros hasta las tierras bajas amazónicas a apenas 300 metros, conteniendo prácticamente todos los ecosistemas del sudeste peruano: glaciares, puna, bosque nuboso, selva alta y selva baja. Geográficamente, esta diversidad de altitudes y ecosistemas concentrada en un área relativamente pequeña crea una explosión de biodiversidad. El Manú contiene más de 1.000 especies de aves, más que todo Estados Unidos y Canadá juntos, más de 200 especies de mamíferos, 100 más de reptiles, 140 más de anfibios, 210 más de peces, y se estima que 30,000 más especies de plantas. Solo en ciertos árboles individuales del Manú, científicos han encontrado más especies de hormigas que en todo el Reino Unido. El parque también contiene poblaciones saludables de especies amenazadas o raras: jaguar, puma, oso de anteojos, nutria gigante de río, águila arpía, tapir. Una porción del parque es zona intangible donde no se permite acceso para proteger pueblos indígenas no contactados que viven voluntariamente en aislamiento. Geográficamente, el Manú es lo que la Amazonía debería ser: completamente intacta, sin carreteras, sin colonización, funcionando como los bosques tropicales han funcionado durante millones de años. Cuando navegas por el río Manú o caminas por las trochas del parque, la densidad de vida es abrumadora. Cada árbol tiene docenas de especies de epífitas, cada metro cuadrado de sotobosque tiene insectos, ranas y reptiles, el aire zumba constantemente con abejas y avispas, y cada noche el bosque explota en un coro de miles de ranas e insectos. Es biodiversidad en su expresión más extrema y pura. 4. La geografía vertical. 84 de las 117 zonas de vida del mundo. Perú contiene 84 de las 117 zonas de vida identificadas en el planeta según la clasificación de Aldrich, convirtiéndolo en uno de los países más ecológicamente diversos del mundo. Las zonas de vida son clasificaciones que consideran temperatura, precipitación y evapotranspiración para definir ecosistemas únicos. Geográficamente, Perú tiene esta diversidad extrema porque contiene prácticamente todos los gradientes posibles, desde el nivel del mar hasta 6.768 metros de altitud, desde desiertos hiperáridos con 0 milímetros de lluvia hasta selvas que reciben 5,000 más mm anuales, desde los glaciares más fríos hasta los valles tropicales más calurosos. Esta geografía vertical, como la llamaron los geógrafos, crea condiciones donde ecosistemas radicalmente diferentes pueden coexistir a pocos kilómetros de distancia. Puedes comenzar en un desierto costero al nivel del mar, subir por un valle fluvial con agricultura, ascender a bosques de neblina en las estribaciones andinas, llegar a praderas de puna con pajonales y lagos glaciares, alcanzar la zona nival con glaciares, y luego descender por el otro lado hacia la selva amazónica, todo en un viaje de menos de 200 kilómetros en línea recta, pero experimentando cambios ambientales que normalmente requerirían viajar desde los trópicos hasta el Ártico. Esta diversidad de zonas de vida explica por qué Perú es uno de los países megadiversos, con números extraordinarios de especies endémicas en múltiples grupos taxonómicos. Es geografía creando laboratorios evolutivos naturales donde la especiación ha operado durante millones de años. 3. Los puquios de Nazca. Ingeniería hidráulica antigua en el desierto de Nazca, la misma área famosa por las líneas. Existe otro logro geográfico impresionante pero menos conocido: los puquios o acueductos subterráneos construidos hace aproximadamente 1500 a 2000 años por la cultura Nazca. Estos son sistemas de canales subterráneos que capturan agua del subsuelo y la transportan a través del desierto para irrigar campos agrícolas y proporcionar agua potable. Lo extraordinario es que muchos de estos puquios todavía funcionan hoy, 1500 años después. Geográficamente, los Nazca enfrentaban el desafío de vivir en uno de los desiertos más áridos del mundo donde los ríos superficiales son estacionales y se secan la mayor parte del año. Su solución fue excavar túneles en forma de espiral, llamados ojos, que descendían hasta el nivel freático subterráneo, permitiendo que el agua fluyera por gravedad a través de canales subterráneos revestidos de piedras hasta emerger en áreas donde se necesitaba. Los puquios son sistemas de ingeniería sofisticados que requieren conocimiento profundo de hidrología subterránea y geometría. Algunos puquios transportan agua por varios kilómetros bajo tierra. El sistema demuestra que las culturas precolombinas no solo entendían la geografía superficial, sino también la geografía subterránea y la hidrología. Cuando visitas los puquios y ves estas espirales de piedra descendiendo de la tierra y escuchas el sonido del agua fluyendo invisible debajo de tus pies en medio del desierto absoluto, entiendes que los antiguos peruanos eran maestros de manipular geografía de formas que todavía nos asombran. 2. La Cordillera Blanca. La cadena montañosa tropical más alta. La Cordillera Blanca en el departamento de Ancash es la cadena montañosa tropical más alta del mundo, con más de 50 picos que superan los 5.700 metros de altitud. Esto incluye el Huascarán, 6.768 metros, Huandoy, 6.395 metros, Chopicalqui, 6.354 metros, y muchos otros. Geográficamente,
Esta cordillera concentra una cantidad extraordinaria de montañas extremadamente altas en una zona relativamente compacta de aproximadamente 180 kilómetros de longitud. Lo que hace esto particularmente impresionante es que estas montañas se elevan abruptamente desde valles que están a apenas 3.000 metros de altitud, creando desniveles verticales de casi 4.000 metros visible desde puntos específicos. La Cordillera Blanca también contiene el mayor número de glaciares tropicales del mundo, con aproximadamente 700 glaciares individuales cubriendo un área total de más de 600 kilómetros cuadrados de hielo. Estos glaciares alimentan numerosos ríos que fluyen tanto hacia el Pacífico, el río Santa, como eventualmente hacia el Atlántico, tributarios del Amazonas. El Callejón de Huaylas, el valle que corre paralelo a la Cordillera Blanca, es considerado uno de los paisajes montañosos más hermosos del mundo, un valle verde a 3.000 metros de altitud con el río Santa fluyendo por el centro, flanqueado en un lado por la Cordillera Blanca con sus picos nevados brillando, y en el otro lado por la Cordillera Negra, llamada así porque no tiene nieve permanente. Geográficamente, esta región es un paraíso para montañismo, trekking y escalada, con rutas legendarias como el circuito de Huayhuas y la ruta de Santa Cruz. Pero también es una zona de peligros geográficos extremos, avalanchas, aluviones, terremotos y lagos glaciares inestables que pueden desencadenar inundaciones catastróficas. Es geografía en su expresión más sublime y más peligrosa simultáneamente. 1. Perú, el país megadiverso que desafía toda lógica. Para el dato final, necesitamos contemplar Perú en su totalidad geográfica. Este país de 1.28 millones de kilómetros cuadrados, menos del 1% de la superficie terrestre, contiene proporcionalmente más diversidad geográfica, ecológica y cultural que cualquier nación comparable. Perú tiene el segundo número más alto de especies de aves en el mundo, el tercer número más alto de mamíferos, el quinto más alto de reptiles, está entre los 10 primeros en anfibios, peces y plantas. Contiene 3 de los ecosistemas más diversos del planeta, los Andes, la Amazonía y el mar de Humboldt. Tiene más microclimas que casi cualquier otro país. Alberga glaciares tropicales, desiertos hiperáridos, selvas lluviosas, páramos, manglares, bosques nubosos, lagos de altura, y prácticamente cualquier tipo de geografía que puedas imaginar excepto tundra ártica. Geográficamente, Perú existe porque 3 sistemas geográficos masivos convergen aquí: la cordillera de los Andes, la cuenca del Amazonas y la corriente de Humboldt. Esta convergencia crea un laboratorio natural donde la evolución ha estado experimentando durante millones de años. La historia humana de Perú es igualmente diversa. Fue hogar de Caral, la civilización más antigua de América, de docenas de culturas precolombinas sofisticadas, del Imperio Inca, el imperio más grande de la América precolombina, y hoy contiene más de 50 grupos étnicos indígenas que hablan lenguas de múltiples familias lingüísticas completamente diferentes. Cuando entiendes la geografía de Perú, su verticalidad, su diversidad, sus extremos, entiendes un país que representa el rango completo de posibilidades geográficas que existen en el continente sudamericano comprimidas en un solo territorio nacional. Es un país que, geográficamente hablando, simplemente no debería ser posible, y sin embargo existe desafiando toda lógica. Conclusión: eso sería todo. Perú es, sin duda, un tesoro geográfico que merece ser explorado y respetado por todos. Espero que estos 20 datos te hayan volado la cabeza tanto como a mí al investigarlos. Y antes de irte, tengo una pregunta para ti. De todos los datos que vimos hoy, ¿cuál fue el que más te sorprendió? ¿Conocías el cañón del Colca más profundo que el Gran Cañón o te imaginabas que el Amazonas nacía en Perú? Déjame tu comentario aquí abajo, y si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de los países más fascinantes del planeta, no olvides suscribirte, activar la campanita y darnos un buen me gusta. Nos vemos en el próximo video donde revelaremos más datos geográficos increíbles que cambiarán tu forma de ver el mundo. ¡Hasta la próxima!